¿Te imaginas abrir tu cuenta del banco y encontrarla en ceros? No porque un extraño te robó, sino porque tu propio hijo la vació. Eso me pasó a mí. Y lo más doloroso no fue ver el saldo en blanco, sino escuchar de su boca la frase más cruel. Era lo justo. Siempre pagaste todo. Ese día descubrí que no era un problema de dinero, era una herida del alma, una traición que me obligó a despertar, a poner límites y a recuperar mi dignidad. Quédate conmigo en esta historia, porque lo que voy a contarte puede ser también el espejo de tu vida. Antes de empezar, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque aquí compartimos relatos reales que pueden abrirte los ojos y devolverte la fuerza que pensabas perdida. El brillo del celular me pegó en la cara como un foco de interrogatorio. Abrí la app del banco con esa calma de quien confía. No esperaba sorpresas, porque a mis 63 años aprendí a ordenar cada cosa. Pero la pantalla quedó en ceros, dura, fría, sin pena. Sentí que el piso se abría, aunque la casa seguía en silencio. Me llevé la mano al pecho, como si ahí pudiera corregir el mundo. Recordé la frase, «Solo por una emergencia, mamá», y tragué saliva. Ese cero me gritó más fuerte que cualquier pleito de familia. No soy pobre, gracias a Dios. Trabajé 40 años y tengo lo mío. La hipoteca está pagada, la despensa nunca falta, la pensión llega puntual. Por eso el golpe no fue hambre, fue vergüenza, una herida que no sangra. Sentí que me robaron algo que no está en billetes, mi confianza. La sala estaba impecable, pero adentro era puro desorden. Me miré en el espejo de la entrada y no reconocí mis ojos. Eran los ojos de una mujer usada por su propio cariño. Y el cariño, cuando no tiene límites, se vuelve una soga. Marqué el número de Daniel con el pulso temblando. Contestó rápido, sin culpa, como si nada. «Era lo justo, siempre pagaste todo», dijo, y me quedé muda. No escuché disculpas ni un «ahorita te regreso», nada. El silencio de mi lado pesó más que su voz confiada. Respiré hondo para no llorar como niña. «No era tu dinero, hijo», apenas pude decir. «Es familia, ma», o ya se te olvidó. Remató y cortó. Me quedé con el teléfono caliente en la mano. Desde la ventana vi pasar el carrito del pan y sentí un nudo. La colonia seguía con su vida. Pregones, motos, risas lejanas. Yo no. Mi cuerpo estaba sentado, pero mi alma iba de rodillas. Pensé en llamar a mi hermana, pero me dio pena. Una madre siempre presume el logro, nunca la humillación. Guardé el celular en el cajón, como quien esconde un secreto sucio, y me senté en la orilla del sofá a contar mis latidos. Repasé todo con cabeza fría, como me enseñó mi difunto. Yo le presté la tarjeta, sí, por una emergencia. No di permiso para vaciar mi cuenta, no para eso. Las notificaciones mostraban retiros como si fueran hormigas, uno tras otro, prolijos, sin prisa, hasta dejarme en cero. La fecha, la hora, el cajero, todo ordenado, todo calculado. No fue descuido, fue decisión. Y la decisión dolió más que la cantidad. Me vi a mí misma en otras épocas, pagando uniformes y rentas. Yo decía sí para que nadie se preocupara. Decía sí por costumbre, por amor mal entendido. Decía sí y creía estar educando con el ejemplo. Pero a veces el ejemplo enseña a tomar, no a agradecer. Me volví la cartera con patas, la solución express. Y cuando una madre es solo billetera, deja de ser madre y se vuelve cajero. Eso fue lo que me partió el alma. No necesitaba ese dinero para comer, pero sí para dormir en paz. Mi seguridad estaba ahí, como un colchón guardado. Pensé en mi lista de pagos, la luz, el mantenimiento, el club de las amigas. No por lujo, por rutina, por orden, por mi vida hecha. No quería pelear, quería respeto. No pedía amor, pedía límite. Me repetí eso frente a la estufa apagada, con la tetera muda, como si las cosas de la casa pudieran entenderme. Fui al banco en la tarde, con mis manos frías. El guardia me abrió la puerta con un «Pase, señora»,
La ejecutiva me miró con esa cara de trámite. ¿Reconoce estos movimientos?, preguntó señalando la pantalla. Reconozco la traición, quise decir, pero dije no. Tomó notas, levantó un reporte, me habló de tiempos. Yo solo veía mi apellido arriba de un saldo en blanco. Firmé donde me indicó, sin sentir el bolígrafo. De regreso pasé por la iglesia de la esquina. Encendí una veladora a la Virgencita, como hacía mi madre. No recé por dinero, recé por claridad. Tenía que ver lo que nunca quise ver. El humo subía en espiral, como una pregunta que no llega al techo. Me senté en la banca de madera y dejé que las lágrimas salieran. Nadie me vio, y si alguien me vio, me dejó en paz. A veces la fe es solo un cuarto donde por fin puedes llorar. En casa, los marcos con fotos me miraron como testigos. Daniel de niño con los dientes chuecos y yo orgullosa. Su primer trabajo, su primera mudanza, yo aplaudiendo. Siempre celebré, siempre aporté, siempre yo puedo. Me di cuenta de que mi yo puedo lo convirtió en tú debes. Un intercambio silencioso que nunca firmamos. Un contrato que solo beneficiaba a uno, y ese uno no era yo. Me hice un té de canela para no temblar. Saqué mi cuaderno de tapas azules, mi diario secreto. Escribí: hoy me vaciaron la cuenta, pero no me voy a vaciar yo. La frase me sostuvo como una baranda. Puse la fecha, subrayé con fuerza, respiré. Anoté los cargos, los horarios, la conversación con Daniel. Cuando lo pones en papel, la mentira deja de ser bruma, y yo estaba harta de la bruma en mi propia casa. El buzón del celular parpadeó con un mensaje de voz. Ma, no hagas drama, era lo justo, siempre pagaste todo. Esa oración me pareció una piedra envuelta para regalo. La escuché 2 veces para no inventar palabras que no estaban. No había rastro de vergüenza, ni una grieta de duda. Solo la seguridad de quien cree que mamá es banco. Guardé el audio y apreté el celular como si fuera su cara. No grité, aprendí a no gritar, pero por dentro ardí. Apagué las luces del pasillo y me quedé en penumbra. Qué raro. Cuando la casa se oscurece, las cosas se aclaran. Me vi parada en una línea invisible. De un lado la madre buena, del otro la mujer digna. No tenía que elegir entre amor y respeto, tenía que ordenar el amor. Sentí una calma nueva, chiquita, como una brasa que empieza. No busqué venganza, busqué límites. Y los límites, cuando llegan tarde, llegan afilados. No sabía aún cómo, pero sabía que el sí se había acabado. Lo escuché sin poder creerlo. Era lo justo. Siempre pagaste todo. Esa frase se me clavó como un cuchillo sin filo, lenta, cruel. No era un reproche, no era una disculpa, era un veredicto. Mi propio hijo me estaba diciendo que lo mío nunca fue mío, que mi trabajo, mis desvelos, mis sacrificios eran una deuda eterna. No habló como hijo, habló como juez que dicta sentencia. Y yo, como acusada, no tuve derecho a defenderme. Me quedé callada, pero por dentro grité hasta romperme. Caminé por la sala, repasando esas palabras. Me parecían ecos en las paredes, como si la casa las repitiera. Siempre pagaste todo. ¿Acaso eso era un permiso para vaciarme? Me miré las manos, arrugadas, pero firmes. Con estas levanté un hogar. Nadie me regaló nada. Yo lo gané trabajando, cosiendo, cuidando, cocinando. Y ahora mi hijo, ese mismo que cargué en brazos, me quitaba la dignidad. La dignidad no se mide en pesos, se mide en respeto. Y ese día, él me la arrebató con una sola oración. Me vino a la mente la voz de mi madre. Ella solía decirme: hija, no confundas amor con deber. Pero yo confundí, porque creí que dar era proteger. Creí que si mi hijo nunca sufría, sería más feliz que yo. No me di cuenta de que le enseñaba a no valorar nada. Mi amor se volvió costumbre, y la costumbre se volvió abuso. Él no vio mi esfuerzo, solo vio mi bolsillo abierto, y esa frase me lo confirmó, con una frialdad que helaba.
El dolor se me subió al pecho y se me atascó en la garganta. Quise contestarle, pero las palabras no me salieron. Era como si me hubieran arrancado el idioma. Él hablaba con seguridad, yo me quedaba muda. Lo más triste fue sentir que creía en lo que decía. Para él, lo justo era que yo siguiera pagando. Lo justo era que mi vida se entregara sin condiciones. Ese era su concepto de justicia, que yo nunca dejara de dar. Me senté en el sillón y abracé un cojín como si fuera un escudo. La televisión encendida de fondo mostraba risas falsas. Yo no veía nada, solo escuchaba esa voz en mi cabeza. Me preguntaba si alguna vez lo eduqué para agradecer. Recordé cumpleaños en que yo me quedaba sin regalo por comprarle a él. Recordé navidades en que vendí mis joyas para poner regalos bajo el árbol. Y él, en vez de recordar, convirtió todo en obligación. No era gratitud, era exigencia disfrazada. Ese era lo justo, me persiguió todo el día. Mientras cocinaba, mientras barría, mientras intentaba dormir, se convirtió en un zumbido que no se apagaba. Era como si hubiera descubierto la verdad detrás de cada favor. Nunca fui la madre ejemplar, fui la fuente inagotable. Y cuando la fuente se seca, los que beben se enojan. Mi hijo no veía mi amor, veía su derecho sobre mí. Y yo, cansada, empezaba a verlo claro por primera vez. Al día siguiente, lo vi llegar a la casa como si nada. Entró silbando, con la misma seguridad de siempre. «¿Qué hay de comer, ma?», preguntó, como si el cero del banco fuera un juego. No mencionó el dinero, ni la tarjeta, ni mi llanto. Yo lo observaba en silencio, intentando reconocerlo. Ese no era el niño que crié. Era un extraño con mi apellido. Un extraño que me sonreía mientras yo estaba rota. El contraste me revolvía el estómago de rabia. Pensé en decirle todo en ese momento. Pensé en gritarle que se llevara su justicia y me dejara en paz. Pero me mordí la lengua, como siempre. El miedo a perderlo era más fuerte que mi dignidad. Ese miedo que tenemos las madres de quedarnos solas. Porque la soledad pesa más que cualquier cuenta en ceros. Y él lo sabía, lo usaba como su arma más fuerte. Si decía no, me quedaría sin hijo, me decía a mí misma. Esa frase me persiguió también en sueños. Me vi en un tribunal, yo de pie, él sentado como juez. Siempre pagaste todo, era lo justo, repetía golpeando el mazo. Y yo, con lágrimas en los ojos, no encontraba abogado que me defendiera. Desperté sudando, con la almohada mojada. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Y entendí que no era solo una frase, era una condena. Una cadena invisible que me tenía atada a su voluntad. Me miré al espejo al amanecer y no reconocí a la mujer que vi. El cabello despeinado, las ojeras profundas, el rostro cansado. Pero lo que más me dolió fueron los ojos. Eran los ojos de una mujer sometida, sin voz, sin fuerza. Y yo sabía que alguna vez esos ojos brillaron. Brillaron cuando trabajaba, cuando soñaba, cuando creía en mí. Ese brillo se había apagado bajo la sombra de su frase. Era lo justo, repetía el eco en mi mente. Pasaron los días y no se habló más del tema. Ni una disculpa, ni un intento de arreglar lo hecho. Como si nada hubiera pasado, como si fuera normal. Y tal vez para él lo era, que yo diera y él tomara. Yo cargaba con el vacío, mientras él caminaba ligero. La injusticia no estaba en el banco, estaba en la casa. Y lo entendí tarde, pero lo entendí. La herida ya estaba abierta, y no iba a cerrar fácil. Me juré que nunca iba a olvidar esa frase, porque a veces una sola oración cambia una vida. No necesitaba golpes, no necesitaba gritos. Esa frase fue suficiente para quebrar mi corazón. Me la repetía como una marca, como una cicatriz. Cada vez que la recordaba, algo dentro de mí se endurecía. No lo sabía entonces, pero esa herida sería mi despertar, el inicio de una batalla que aún no había comenzado. Las palabras de Daniel abrieron una caja que yo había guardado bajo llave.
Cada sí que dije en el pasado regresó a mi memoria como un fantasma. Recordé la primera vez que me pidió dinero para los libros de la universidad. Yo sabía que había gastado en salidas, pero igual lo apoyé. Pensé, es joven, se equivoca, necesita aprender. Pero nunca aprendió, porque yo siempre cubría el hueco. El hueco lo tapaba mi bolsillo, no su responsabilidad. Y hoy entendía que ese patrón lo formé yo misma. No era la primera vez que alguien abusaba de mi buena fe. De niña, mi padre bebía y mi madre vendía hasta las sábanas. Yo aprendí que callar era sobrevivir, que dar era mejor que discutir. Me prometí no repetir esa historia con mis hijos, pero los fantasmas del pasado se cuelan aunque cierres las ventanas. Lo que callé de niña, lo repetí de adulta con otro rostro. No era mi padre pidiendo copas, era mi hijo pidiendo tarjetas, y yo, otra vez, me convertía en la mujer que no sabe decir no. Los recuerdos me golpearon mientras doblaba la ropa limpia. Ese oficio mecánico me llevaba atrás, a cuando lavaba uniformes chiquitos. Me veía corriendo a pagar cuentas antes de que cortaran la luz. Me veía haciendo malabares para que nunca les faltara nada. Yo me quitaba el pan de la boca para dárselo a ellos. Me sentía orgullosa de ser ese pilar silencioso, pero ahora me preguntaba si ese orgullo valió la pena, si no terminé criando a alguien que no conoce límites. Me dolía más la indiferencia que la pérdida de dinero, porque al menos el dinero se recupera, pero el respeto no. Ese respeto que se quiebra no lo recompone ningún depósito. Sentí que había criado a un hombre que no me veía como madre. Me veía como un cajero automático con nombre propio. Un cajero que no exige, que siempre tiene saldo, que nunca cierra. ¿De qué sirvió darles todo si hoy me pagan con vacío? Esa pregunta me perseguía mientras miraba las paredes de mi casa. Recordé el día en que me pidió un coche para ir a trabajar. Vendí mis joyas guardadas, esas que mi esposo me regaló en aniversarios. Lo hice con gusto, pensando que así le daba alas. Pero nunca cuidó ese coche, lo chocó en 2 meses, y yo lo justifiqué. Al menos salió ileso. Tapaba los errores como quien tapa grietas con pintura barata. Hoy entendía que esa pintura se cayó, dejando a la vista el muro roto. El muro que yo misma levanté con indulgencia. Los fantasmas del pasado no solo eran de dinero. También eran esas veces que me hablaba con desprecio, que me decía, tú no entiendes, o ya cállate, ma. Y yo bajaba la mirada, porque pensaba que discutir no servía. El silencio fue mi peor enemigo. Le dio permiso a todo. Permiso para hablarme mal, permiso para exigirme más. El abuso no empezó en la tarjeta, empezó en las palabras. Yo lo dejé crecer como hierba mala en mi propio jardín. Me dolió recordar los cumpleaños donde yo era invisible. Todos los regalos iban para él. Yo solo aplaudía y sonreía. Él nunca preguntó qué quería yo, qué necesitaba yo. Y no lo culpo del todo. Fui yo quien nunca lo enseñó. Siempre me escondí detrás del mientras él esté bien, yo también. Pero ese yo también era mentira, porque nunca estuve bien del todo. Vivía para que él no sintiera carencias, aunque yo sí las sintiera. Y ese sacrificio hoy se convertía en deuda, no en gratitud. Esas heridas se abrían cada vez que sonaba el celular. Temía que fuera otro mensaje pidiendo algo más. Ya no lo veía como un hijo, lo veía como un cobrador sin alma. Uno que no toca la puerta, que entra directo a la sala de tu corazón. El banco vacío era un espejo del alma vacía. Me había dado cuenta demasiado tarde, pero al menos lo vi. Vi que mi vida se redujo a servir y que ya no quería más. Las heridas antiguas eran mi escuela dolorosa. Me pregunté qué pensarían mis amigas si supieran la verdad. Ellas siempre me ven como la mujer fuerte, independiente, la que viaja, la que organiza reuniones, la que ríe alto. Nadie sabe que por dentro vivo con miedo a decir que no. Ese miedo que heredé de la infancia y transmití a mi hijo. El miedo que se disfraza de amor, pero es pura sumisión. Si contara mi historia, ¿me juzgarían o me entenderían? No lo sabía, por eso la seguía guardando en silencio.
Al recordar mi pasado, sentí rabia conmigo misma. Rabia por cada vez que bajé la cabeza. Rabia por haber confundido sacrificio con amor ciego. Rabia por no haber frenado a tiempo. Pero también una chispa de fuerza me nació en el pecho, porque entendí que si me di cuenta, aún podía cambiar. Las heridas duelen, pero también despiertan. Y yo estaba comenzando a despertar. No podía seguir permitiendo que los fantasmas me dominen. No podía seguir siendo la mujer que acepta todo en silencio. Tenía que romper la cadena, aunque me costara lágrimas. Ese banco en ceros era un espejo, sí, pero también un aviso de que no me quedaba mucho tiempo para decidir. O me salvaba ahora o me hundía para siempre. Y yo sabía que tenía fuerzas, aunque fueran pocas. Las heridas antiguas habían vuelto, pero también mi coraje. Me prometí frente al espejo que no habría más sí automáticos, que no iba a cubrir más huecos que no eran míos, que no iba a cargar con pecados ajenos disfrazados de favores. Las heridas del pasado no me iban a matar, me iban a enseñar. Daniel tenía que aprender, aunque le doliera, y yo tenía que poner límites, aunque se enojara. No era una guerra contra él, era una guerra contra mi silencio, y estaba lista para empezar a luchar. Esa noche, la casa entera parecía hablar en susurros, menos yo. Me senté en la cocina con la taza de café ya frío. El reloj colgado marcaba los segundos como martillazos. Yo no decía nada, ni a él ni a nadie, tragando mi dolor. El silencio me envolvía como un abrigo pesado y sofocante. Era un silencio lleno de palabras no dichas, gritos ahogados. Un silencio que solo las madres conocemos, el que protege a los demás y destroza a una misma. Yo me estaba consumiendo en ese mutismo que parecía noble, pero era veneno. Durante el día, fingía normalidad con las vecinas. Saludaba, sonreía, hablaba del clima o del mercado. Pero mi garganta ardía por todo lo que no contaba. Guardaba el secreto de la traición como si fuera culpa mía. Ese silencio era una cárcel sin barrotes, pero cárcel al fin. Afuera parecía libre, pero por dentro era prisionera. Pensaba, si hablo, me juzgarán. Si callo, me hundo. Y entonces elegía callar, aunque me doliera. Daniel venía a casa y yo lo recibía como siempre. Ponía la mesa, calentaba la comida, sonreía forzada. Él hablaba de sus cosas como si nada hubiera pasado. Yo asentía, callaba, fingía escuchar de verdad. El silencio se me pegaba al cuerpo como una segunda piel. Me tragaba mis preguntas, mi rabia, mis lágrimas. Era más fácil morderme la lengua que enfrentar el abismo, pero ese abismo me tragaba poco a poco. Por las noches, el silencio era peor. La casa estaba en calma, pero mi mente era un griterío. Me reprochaba a mí misma. ¿Por qué no le dices nada? Me respondía, porque lo vas a perder, porque se va a alejar. El miedo a quedarme sola era más grande que la indignación. Así, el silencio se volvió mi único compañero, un compañero cruel que me arrullaba con angustia. Dormía poco, despertaba con los ojos hinchados. Recuerdo una tarde en que fui al parque. Las madres jóvenes jugaban con sus hijos pequeños. Las escuchaba hablar de pañales, de guarderías, de vacunas. Yo sonreía con nostalgia, como si mi vida hubiera quedado congelada en ese tiempo. No se imaginaban que, a mi edad, todavía sufría como aquellas muchachas. No por la fiebre de un niño, sino por la frialdad de un hijo adulto. Y sin embargo, yo no lo decía. Prefería guardar silencio antes que confesar mi desgracia. El silencio también me hacía cómplice de mi propio dolor. Me decía que si no hablaba, tal vez el problema desaparecería, pero lo único que desaparecía era mi voz. Me convertía en una sombra dentro de mi propia casa, una mujer que atiende, que sirve, que da, pero que ya no existe. El silencio es un disfraz elegante de la resignación. Y yo lo usaba todos los días, como si fuera mi uniforme. Nadie sospechaba que me estaba apagando por dentro.
Incluso frente a mis amigas, mantenía la fachada. Cuando preguntaban por Daniel, yo respondía con orgullo falso. Decía que le iba bien, que estaba ocupado, que todo estaba normal. Nunca confesé que me había vaciado la cuenta. Nunca conté que me había dicho esa frase cruel. Prefería inventar historias bonitas antes que revelar la verdad. El silencio se volvió mentira y la mentira se volvió costumbre. Yo misma me traicionaba para protegerlo a él. La iglesia era mi único refugio verdadero. Ahí sí podía llorar sin preguntas, sin explicaciones. Encendía veladoras y le pedía a Dios fuerza para soportar. Pero también le pedía valor para romper el silencio algún día. Me arrodillaba frente al altar, pero lo que más pesaba era mi boca cerrada. El silencio me quemaba por dentro más que cualquier vela encendida. Me sentía invisible, incluso para mí misma, y rezaba para que esa invisibilidad terminara. Un día, mientras lavaba los platos, me di cuenta de algo. El ruido del agua era lo único que me acompañaba. Era un ruido constante, que llenaba el espacio donde debía estar mi voz. Yo misma usaba ese ruido para tapar el silencio insoportable. Pero hasta el agua parecía burlarse. Corría y corría, como el dinero que se fue. Y yo seguía quieta, muda, esperando que algo cambiara. Me pregunté, ¿cuánto tiempo más voy a aguantar callada? Esa pregunta se quedó rebotando en mi cabeza. El silencio no me protegía, me estaba matando lentamente. Me robaba la energía, la sonrisa, la confianza en mí. Era como tener una soga invisible apretándome la garganta. Nadie la veía, pero yo la sentía todos los días. Y lo peor es que yo misma sostenía esa soga. Yo misma decidía seguir callando. Me preguntaba si algún día tendría valor de soltarla, o si iba a morir con esa soga apretada. Daniel, sin saberlo, se aprovechaba de ese silencio. Cada visita suya era más exigente, más confiada. Él hablaba, yo callaba. Él pedía, yo concedía. Ese era el guión repetido de nuestra historia. Y yo ya no sabía en qué momento lo había permitido. El silencio me convirtió en un personaje secundario en mi propia vida. Y eso era lo que más dolía. Mirando atrás, entendí que el silencio no era amor. Era miedo disfrazado de paciencia. Era cobardía disfrazada de paz. Yo había callado toda una vida, y ese callar me costaba caro. Ya no se trataba de dinero, se trataba de mi alma. Me había perdido a mí misma en ese silencio eterno. Pero dentro de mí empezaba a crecer un murmullo distinto. Una voz pequeña, tímida, que pedía salir. Todavía no era grito, pero ya no era silencio total. Creí que después de vaciar mi cuenta se detendría un tiempo, que la vergüenza lo haría recapacitar, que tendría un poco de pudor. Pero no pasó ni un mes cuando volvió a tocar la puerta. Traía esa sonrisa de siempre, como si la vida le debiera todo. Se sentó frente a mí y sin rodeos lanzó la frase: «Mamá, necesito otro favor urgente». El corazón me dio un vuelco, supe que venía otro golpe. El silencio de antes ahora se mezclaba con rabia contenida. «Es para algo importante», dijo, acomodándose en la silla. Yo lo miraba sin responder, como si mi rostro pudiera detenerlo. Pero él siguió hablando, seguro de que al final cedería. Necesitaba dinero para salvar su negocio, según sus palabras. Una suma mayor que la anterior, como si nada. Ni una disculpa, ni un reconocimiento de lo pasado. Solo exigencia disfrazada de urgencia. Me quedé helada, con la taza de té temblando en mis manos. Quise creer que hablaba en serio, que ahora sí tenía un plan, pero lo conocía demasiado. Eran las mismas promesas de siempre, que si lo ayudaba esta vez, todo cambiaría. Que si lo apoyaba ahora, me lo devolvería con creces. Palabras recicladas, frases gastadas que ya había escuchado. Yo veía en sus ojos la seguridad de quien confía en mi debilidad. No me hablaba como hijo, me hablaba como acreedor. Y yo era la deudora en su mundo torcido. Sentí que el aire se espesaba en la sala. Las cortinas estaban abiertas, pero no entraba luz. Solo escuchaba mi respiración entrecortada.
Él esperaba un sí inmediato, como siempre. Yo bajé la mirada, luchando conmigo misma. Parte de mí quería darle lo que pedía, por costumbre. Otra parte gritaba que ya no, que esa cadena debía romperse. Ese choque interno me partía en dos. Me habló de cifras, de plazos, de intereses, como si fuera un contrato. Yo apenas entendía sus palabras, porque mi cabeza zumbaba. Me di cuenta de algo que me sacudió. Ya no pedía, exigía. Ni siquiera disfrazaba su ambición con cariño. Era un cliente reclamando su derecho. Y yo, sentada frente a él, me sentía la cajera de su banco personal. La indignación me ardía en el pecho como fuego. Intenté cortar la conversación. «Daniel, no sé, no puedo». Pero me interrumpió con un gesto de impaciencia. «Claro que puedes, siempre pudiste», respondió tajante. Esa seguridad suya me lastimó más que cualquier insulto. Era la confirmación de que no me veía como madre. Era un hombre que había convertido el amor en crédito eterno. Yo le di alas y él las usaba para pisotearme. Mi garganta se cerró, pero mi corazón empezó a endurecerse. Recordé la vez que me pidió dinero para un viaje. Prometió que era para una oportunidad laboral. Lo apoyé, vendí hasta un mueble para ayudarlo. Meses después me enteré que fue de vacaciones. Ese recuerdo se me clavó como un aviso. La historia siempre se repetía, con distintos disfraces. El negocio de ahora era otra máscara. Yo ya no podía engañarme. Lo más duro fue su actitud cuando dudé. Me miró con desprecio, como si yo fuera egoísta. ¿De verdad vas a negarme, mamá, después de todo lo que hiciste por otros? Usó mi propio pasado en mi contra. Me dolió, porque era cierto, siempre ayudé a todos. Vecinos, amigos, primos. Yo nunca decía que no. Y ahora mi hijo me echaba en cara mi bondad. Era un golpe bajo, una manipulación despiadada. Me quedé mirando la foto de mi difunto esposo en la pared. Le pedí en silencio una señal, un poco de fuerza. Imaginé qué habría hecho él en mi lugar. Seguro habría puesto límites, porque siempre fue más firme que yo. Y esa imagen me hizo temblar. Yo debía hacerlo sola ahora. Nadie iba a rescatarme de esta petición. O decía, basta aquí, o no habría vuelta atrás. El silencio de la madre debía romperse. Me levanté despacio, con las manos sudadas. No grité, no lloré, solo lo miré fijo. Él esperaba mi respuesta, convencido de su victoria, pero mis labios se resistían a pronunciar el sí. Sentí que algo dentro de mí empezaba a quebrarse, como una cadena vieja que se oxida y se parte. La costumbre de obedecer se debilitaba. Estaba a punto de hacer algo que nunca había hecho. Él seguía hablando, justificando, pintando futuros de mentira. Yo apenas lo escuchaba, porque dentro de mí se libraba una guerra. Entre el miedo a perderlo y la necesidad de salvarme. Entre la madre que cede y la mujer que despierta. El silencio ya no alcanzaba para protegerlo. Necesitaba una respuesta distinta, inesperada. Una respuesta que lo sorprendiera y me devolviera la vida. Ese momento estaba llegando, y yo lo sentía en los huesos. El pedido de Daniel no era solo por dinero. Era el símbolo de todo lo que había permitido. Era la gota que rebalsaba una copa llena desde años. Y yo sabía que si cedía otra vez, nunca recuperaría mi dignidad. No estaba en juego un préstamo, estaba en juego mi alma. Mi hijo aún no lo sabía, pero esa conversación marcaría un antes y un después. La petición estaba hecha, y mi respuesta cambiaría la historia. Yo lo presentía, aunque él todavía no. Sentí el clic por dentro, como cuando una puerta se traba y ya no abre. No fue un grito, fue un basta silencioso que me cruzó el pecho. Me vi a mí misma parada en medio de la sala, muy derecha. Las manos me temblaban, pero los ojos no. Entendí que si cedía otra vez, me perdía para siempre. El miedo a quedarme sola ya no pesaba tanto como antes. Pesaba más quedarme conmigo y no respetarme.
Ese fue el instante exacto en que cambió todo. Me senté a respirar, contando hasta 10 como me enseñó mamá. El corazón quería correr, la cabeza quería esconderse. Pero la dignidad me jaló del brazo como una amiga seria. No más, me repetí, sin lágrimas, sin excusas. Recordé a Daniel de niño abrazado a mí en un temblor. Yo fui su refugio, ahora debía ser el mío. La mujer que protegía a todos por fin iba a protegerse. Me dio miedo, sí, pero me mantuve firme. Me puse de pie y le pedí que me escuchara sin interrumpir. Le dije que ese asunto no era un favor, era un límite, que ya no iba a tomar decisiones con mi dinero sin mi permiso, que yo no era su seguro de vida ni su banco personal. Mientras hablaba, me descubrí usando un tono nuevo. No era enojo, era claridad, como agua sin espuma. Él frunció el ceño, incómodo, sorprendido. Yo no retrocedí ni un paso. Apenas se fue, llamé al banco y bloqueé todo. Cambié NIP, contraseñas, correos, hasta preguntas de seguridad. Pedí alertas por cada movimiento, impresas y al celular. La ejecutiva me habló de plazos y yo pedí todo por escrito. No quería confianza, quería controles, quería pruebas. Salí con una carpeta bajo el brazo, pesada y necesaria. La sostuve como quien abraza un salvavidas. Por primera vez, la orilla parecía cercana. En casa, extendí papeles sobre la mesa como si fuera un mapa. Fechas, montos, cajeros, horarios, audios guardados. Imprimí estados, subrayé, pegué notas con cinta. No soy abogada, pero sé sumar, restar y mirar de frente. Cada línea me contaba la misma historia. Abuso sin freno. Esa evidencia no era para humillarlo, era para no dudar. Quería que, si flaqueaba, el papel me sostuviera, que la realidad me hablara cuando el corazón quisiera traicionarme. Busqué la tarjeta que él aún guardaba, por si acaso. Estaba en el cajón del mueble del televisor, como siempre. La tomé con 2 dedos, como quien toma algo que quema. La corté en 2 con las tijeras de costura. No temblé. Escuché el plástico partirse y respiré hondo. Lo puse en una bolsa transparente, con la fecha anotada. Era un símbolo, pero también un acto concreto. Se acabó el acceso fácil a mi vida. Llegó su mensaje. ¿Entonces me ayudas o qué? No era una pregunta, era una orden disfrazada. Contesté con neutralidad para no abrir pelea. Estoy revisando, te aviso. Escribí, midiendo cada letra. A los minutos llegó otra presión. Mañana paso. Me hervía la sangre, pero la calma me sostuvo. No iba a discutir por chat, iba a decidir en persona. Por primera vez, la urgencia no era suya, era mía. Hice una lista a mano con reglas claras, sencillas. Nada de favores sin papeles, nada de urgencias inventadas. Si alguna vez ayudaba, sería préstamo con fecha y firma. Sin firma, no hay dinero, sin comprobantes, no hay trato. Añadí otra línea en mayúsculas, mi paz primero. La pegué dentro de la puerta del closet, ahí donde me visto. Quería verla cada mañana como un juramento. La leí en voz alta hasta creerme. Cambié la cerradura del escritorio y guardé documentos. Quité copias de llaves que nunca debí repartir. Puse contraseña nueva en el Wi-Fi y en el correo. Borré accesos compartidos que él tenía por comodidad. Ordené cajones como si la casa necesitara aprender de mí. Cada candado era un límite, cada cajón un no. No era paranoia, era sentido común que me llegó tarde, pero a tiempo de salvarme. Me paré frente al espejo para ensayar mi respuesta. No quería discursos, quería una frase corta y firme. Probé 3 veces hasta que la voz no me tembló. Hoy no habrá dinero, dije, mirando mis propios ojos. Hoy habrá respeto, repetí, hasta reconocer a la mujer. La de las canas bien peinadas, la espalda recta, la boca segura. No me odié por haber tardado, me felicité por haber llegado. A veces la valentía entra por pasos chiquitos. Llamé a mi hermana y no conté todo.
solo lo necesario. Le pedí que mañana estuviera pendiente por si yo la marcaba. No quería espectáculo, quería respaldo por si me quebraba. Ella preguntó si estaba bien. Dije, sí, ahora sí. Colgué y me preparé un café sin azúcar, fuerte. Me senté a la mesa vacía y sentí la casa distinta. No había ruido, pero tampoco había miedo. Había un silencio nuevo, de esos que curan. Esa noche casi no dormí, pero no fue por angustia. Fue por la certeza rara de estar haciendo lo correcto. Pensé en mi esposo y en su manera seca de poner orden. Pensé en Daniel de niño, en mí de joven, en todas mis versiones. A cada una le dije, perdón por no cuidarte antes. Y a la que soy ahora le dije, gracias por aparecer. Mañana él tocará la puerta esperando lo de siempre. Yo abriré, pero ya no será la misma. Me levanté ese día con un plan escondido bajo la piel. No lo compartí con nadie, ni con mi hermana, ni con mis amigas. Era mi secreto, mi pequeña rebelión silenciosa. Sabía que Daniel vendría con la misma exigencia de siempre, y yo no pensaba darle lo que pedía, aunque me temblaran las manos. No lo iba a anunciar, no lo iba a discutir, solo lo iba a hacer. El silencio que antes me mataba, ahora era mi escudo. Callada, sí, pero lista para sorprender. Preparé la casa como si todo fuera normal. El mantel limpio, el café recién hecho, las cortinas abiertas. Quería que pareciera una visita cualquiera, pero en mi interior la tensión era un nudo apretado. Me repetía, hoy no vas a ceder, hoy no. Era como si entrenara mi espíritu frente a un espejo invisible. Yo misma era mi ejército, mi juez y mi aliada, y la batalla se iba a dar en mi propia sala. Cuando escuché su carro estacionar, el corazón se me aceleró. Respiré hondo, como quien se prepara para una operación. Él entró con la seguridad de siempre, confiado. Ma, ya sabes lo que hablamos, ¿verdad? Soltó de inmediato. Yo lo recibí con una sonrisa medida, ni cálida ni fría. No respondí enseguida. Lo dejé hablar, llenar el aire. Mientras tanto, mi plan seguía intacto en mi pecho. No iba a mostrarlo hasta el último segundo. Saqué de la carpeta los papeles que había preparado. Se los puse enfrente, con calma, sin una palabra más. Él los miró con confusión, como si fueran escritos en otro idioma. ¿Qué es esto?, preguntó, frunciendo el ceño. Las cuentas, los retiros, las pruebas de lo que ya pasó, respondí. El silencio después de esa frase fue pesado como plomo. Por primera vez vi un destello de nervios en sus ojos, y yo supe que mi secreto había empezado a revelarse. No levanté la voz, no lloré, no supliqué, simplemente hablé con la calma de quien ya decidió. Daniel, hoy no hay dinero, y mañana tampoco. Sentí un escalofrío al escucharme a mí misma. Él golpeó la mesa con la mano, molesto, pero yo no me moví, no me encogí como otras veces. Me quedé erguida, mirando de frente. Esa era la parte más fuerte de mi secreto, mi postura. Mientras él discutía, yo pensaba en otra cosa, en el sobre cerrado que tenía guardado en el cajón. Un sobre con dinero apartado, pero no para él. Era para mí, para un viaje pendiente, para un sueño olvidado. Decidí apartar ese monto como símbolo de mi renacer. Aunque él llorara o gritara, no tocaría ese sobre. Era mi decisión secreta, cuidar de mí primero. Por primera vez en décadas, yo estaba en primer lugar. Él insistió con promesas vacías. Te lo juro, esta vez sí cambio. Yo ya no escuchaba esas palabras como antes. Eran ecos gastados, frases de libreto repetido. Mi silencio lo desconcertaba más que cualquier reproche. Yo ya no necesitaba justificar mi negativa. A veces el mayor poder está en lo que no dices. Y yo me aferré a ese poder recién descubierto. Ese era el núcleo de mi plan. No convencer, sino resistir. La discusión se volvió un monólogo suyo, una tormenta. Yo estaba en calma, como el mar después de la tempestad. Me miraba al espejo de la pared y me reconocía. Esa mujer ya no era la víctima de antes. Era alguien que guardaba secretos, pero de los buenos. Secretos que daban vida,
no que la quitaban. Y mi secreto era simple: ya no iba a ser su banco, ya no iba a ser su cómplice. Cuando alzó la voz, yo no respondí. Ese silencio, que antes era prisión, ahora era escudo. Él no entendía por qué no me quebraba, y yo lo entendía perfectamente, porque ya había decidido. Mi corazón aún temblaba, sí, pero la mente estaba firme. Mi secreto no estaba en el sobre ni en los papeles. Estaba en la certeza de que no volvería atrás. Ese secreto nadie podía arrebatármelo. Al despedirse, salió furioso, con portazo incluido. El ruido retumbó en la casa, pero no en mí. Me quedé sentada en la sala, respirando profundo. Sabía que la guerra no había terminado, que vendrían más reclamos, más chantajes, más intentos. Pero mi decisión era un muro que no pensaba derribar. Podía tambalear, pero no cedería. Ese muro estaba hecho de dignidad. Encendí la radio vieja para romper el silencio. Una canción ranchera llenó la cocina y me hizo sonreír. Era la primera sonrisa sincera en semanas. Me serví un café nuevo, fuerte, sin temblar. El secreto ya no era solo mío, era parte de mi ser. Un pacto íntimo entre la mujer que fui y la que soy. Y mientras escuchaba la música, sentí algo nuevo. Un comienzo, una chispa, un renacer silencioso. Me fui a dormir tarde, con la mente en calma. El secreto se acomodó dentro de mí como un tesoro escondido. Sabía que el camino sería difícil, que Daniel insistiría. Pero yo ya no era la misma, y él pronto lo descubriría. No planeaba anunciar mi transformación, solo vivirla. A veces el cambio más fuerte es el que no se grita, el que se sostiene. Ese era mi plan, mi decisión secreta, y nada ni nadie iba a arrancármelo. Daniel regresó 2 días después, con la misma mirada exigente, ni un hola, ni un ¿cómo estás, mamá? Solo la urgencia en los labios. Entonces, ¿qué decidiste? La casa parecía contener el aire, esperando mi respuesta. Yo lo observé fijamente, sin prisa. El silencio entre nosotros era un campo de batalla. Él esperaba el sí de siempre, el que le abría todas las puertas. Pero esta vez mi boca estaba hecha de hielo. Hoy no habrá dinero, dije con voz clara y serena. Sentí la frase salir de mí como una flecha directa. No titubeé, no adorné la oración, no pedí disculpas. Él se quedó inmóvil, como si no entendiera el idioma. ¿Qué? Preguntó con un gesto incrédulo. Hoy no habrá dinero, repetí despacio, marcando cada palabra. La frialdad de mi tono me sorprendió a mí misma. Era mi sentencia, corta y definitiva. Su rostro cambió de color, de la seguridad al enojo. «No puedes hacerme esto, mamá», gritó, levantando la voz. Pero mi calma era más fuerte que su grito. Me aferré al respaldo de la silla como quien se agarra a un barco. «Sí puedo», respondí, mirándolo directo a los ojos. Esa simple frase lo desarmó más que cualquier sermón, porque él no esperaba resistencia, mucho menos firmeza. Mi respuesta era hielo frente a su fuego. «Siempre pagaste todo. ¿Qué te pasa ahora?», reclamó. Esa frase, repetida como un eco cruel, ya no me dolía igual. Antes me hacía llorar, ahora me daba fuerza. Precisamente por eso, porque siempre pagué todo, ya no más. Lo dije sin lágrimas, sin temblor, con voz de piedra. Era la misma mujer, pero con otro espíritu. Él no lo sabía, pero ese momento lo cambiaría todo. La madre sumisa se había quedado atrás. Él intentó ablandarme con excusas. Me habló de su negocio, de sus problemas, de sus necesidades. Yo escuchaba, pero no con el corazón, solo con los oídos. Ya no me conmovían sus frases gastadas. El hielo de mi respuesta me mantenía firme. «Daniel, no voy a repetirlo otra vez», corté. Su boca se abrió, pero no salió palabra alguna. Mi frialdad lo dejó sin argumentos. Lo vi dar vueltas por la sala, nervioso. Golpeaba el respaldo de las sillas, se llevaba las manos al cabello. Esperaba que yo me derrumbara,
que cediera como siempre. Pero yo seguía quieta, erguida, con la voz firme en la garganta. ¿De verdad vas a dejar que tu hijo se hunda?, preguntó al final. Me dolió, claro, porque soy madre antes que nada, pero la herida de antes seguía abierta, y yo no iba a sangrar otra vez. El que se hunde es el que nunca aprende a nadar, contesté. Ese fue mi dardo más frío, mi justicia poética. Lo dije sin levantar la voz, pero cada sílaba pesó como plomo. Él me miró con rabia, con incredulidad, con orgullo herido. Yo no desvié la mirada, no esta vez. La casa estaba helada, pero yo me sentía más viva que nunca. Porque por primera vez mi palabra no era sí, era un no cargado de dignidad. Y ese no era más poderoso que todo el dinero del mundo. Él intentó salir con la última carta del chantaje. Si no me ayudas, no vuelvo más a esta casa, dijo furioso. El corazón me dio un salto, pero no lo dejé ver. Respiré hondo y solté lo que nunca había dicho. Si para quedarte necesitas mi dinero, entonces vete. Esa frase congeló el aire de la sala. Hasta las paredes parecieron estremecerse. Pero yo no me arrepentí ni un segundo. El silencio que siguió fue pesado, insoportable. Él tomó sus cosas, golpeó la puerta y se marchó. El eco del portazo retumbó en mi pecho. Pero no lloré, no grité, no corrí tras él. Me quedé de pie, firme, respirando hondo. El frío de mi respuesta aún me sostenía. No era frialdad contra él, era cuidado hacia mí. Era la muralla que había esperado toda mi vida levantar. Caminé hasta la cocina y serví agua en un vaso. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de liberación. El agua bajó por mi garganta como un bálsamo. Me sentía ligera, aunque acababa de perder a mi hijo por un instante. Entendí que a veces hay que perder para ganar, que mi respuesta congelada no era crueldad, sino medicina. Una medicina amarga, pero necesaria, y yo ya había decidido tragarla. Miré al cielo desde la ventana y agradecí en silencio. No por lo sucedido, sino por la fuerza que descubrí en mí. Nunca imaginé que podía responder así. Siempre pensé que el miedo me haría ceder otra vez. Pero la mujer que se enfrentó hoy no era la misma de antes. Era alguien que había aprendido a decir, basta. La respuesta ya estaba dada y no había marcha atrás. Ese no era mi renacer. Esa noche dormí poco, pero no por angustia. Dormí poco porque revivía mi propio acto de valentía. Cada vez que repetía mi respuesta en mi cabeza, sonreía. No importaba si él volvía o no, yo ya había cambiado. La puerta que se cerró con ese portazo abrió otra dentro de mí. Una puerta a mi dignidad, a mi paz, a mi libertad. Mi respuesta congelada me había devuelto el calor del alma, y ya nada ni nadie podría apagarlo. Los días siguientes fueron un desierto de silencio. Daniel no llamó, no vino, no escribió. Yo repasaba cada minuto de nuestra última conversación. El portazo aún resonaba en mis oídos como trueno lejano. A veces la duda me mordía. ¿Fui demasiado dura? Pero enseguida recordaba mi cuenta vacía y su frase cruel. La herida me respondía mejor que cualquier consejero. No, no fui dura. Fui justa. Su ausencia se volvió un espejo incómodo. La casa estaba tranquila, pero yo sentía un hueco extraño. Ese hueco que dejan los hijos cuando se alejan. Pero también era un hueco donde cabía la paz. Ya no había exigencias, ni reclamos, ni chantajes. Era un silencio distinto al que sufrí antes. Un silencio que empezaba a sanar. Y ese contraste era mi primera lección. Daniel, en cambio, sí estaba aprendiendo otra. Lo supe por comentarios de vecinos y conocidos, que lo habían visto preocupado, buscando préstamos, desesperado. Yo no lo celebraba con burla, me dolía. Pero también entendía que era el precio del aprendizaje. El hijo que siempre recibió todo de mí, por fin enfrentaba el no. Ese muro contra el que chocaba era necesario, aunque su orgullo no lo dejara admitirlo. Me dolía imaginarlo en aprietos, claro que sí.
Una madre nunca deja de sentir el corazón apretado, pero mi razón me detenía. Si lo rescatas ahora, jamás entenderá. El aprendizaje no llega en bandeja, llega con golpes. Y este golpe era tan duro como necesario. Yo ya había cargado demasiado tiempo con su vida. Ahora le tocaba a él cargar con su propia mochila. Pasaron semanas sin noticias directas, hasta que una tarde sonó el teléfono. Su voz sonaba cansada, quebrada, diferente. No pidió dinero al inicio, solo dijo, ¿podemos hablar? Ese tono me hizo temblar, porque no era exigente, era humano. Era un hijo, no un cobrador. Acepté el encuentro, pero con mi nueva armadura. No iba a bajar la guardia. Nos vimos en un café del centro, lejos de la casa. Daniel llegó con los hombros caídos, sin la soberbia de siempre. Se sentó en silencio, jugueteando con la taza vacía. Al fin levantó la mirada y me dijo, «Me equivoqué, mamá». Esas palabras no borraban todo, pero abrían una rendija. Sentí un nudo en la garganta, porque las esperé por años. No respondí enseguida, lo dejé hablar, soltar su peso. Por primera vez, él tenía que llenar el silencio. Me contó que había perdido dinero en negocios torpes, que se endeudó creyendo que yo lo salvaría como siempre, que pensó que era su derecho, porque toda la vida pagaste todo. Pero esta vez se topó con mi respuesta congelada y entendió lo que significaba no tener respaldo eterno. Lo vi luchar con sus propias palabras, tragando orgullo. No me pidió ayuda en ese momento, me pidió perdón, y eso ya era un aprendizaje en sí mismo. No crean que fue fácil escucharlo. Parte de mí quería correr y abrazarlo. Otra parte me recordaba las lágrimas de mis noches solas. Tenía que equilibrar el amor con la dignidad. Le dije despacio, «Te amo, pero no soy tu banco». Esa frase le dolió. Lo vi en sus ojos, pero también lo entendió, aunque le costara. El amor sin límites deja de ser amor, se vuelve esclavitud. Daniel guardó silencio un buen rato. Miraba la mesa como un niño regañado. Pero no discutió, no reclamó, no exigió. Eso era nuevo para mí. Por primera vez, él aceptaba escuchar sin responder. Y yo sentí que, al fin, la lección estaba surtiendo efecto. El orgullo de hijo se quebraba y en su lugar nacía algo mejor. Responsabilidad. Al despedirnos, me abrazó con fuerza. Ese abrazo tenía sabor distinto. No era triunfo, era humildad. Yo lo recibí con lágrimas contenidas. No le prometí nada, no le di dinero. Solo le dije, aquí estoy, pero de otra manera. Él asintió en silencio, como quien empieza a comprender. No sé si cambió del todo, pero había un inicio. Y eso ya valía cada lágrima mía. En casa, al cerrar la puerta, me sentí ligera. No porque todo estuviera resuelto, sino porque algo cambió. El aprendizaje no era solo suyo, también mío. Yo aprendí que decir no también es amar. Aprendí que el dolor de ver sufrir a un hijo no mata. Mata más verlo abusar de ti. El precio fue alto, pero la lección fue invaluable. Y ambos, de un modo u otro, la estábamos aprendiendo. Ese día, al despertar, sentí algo distinto en el aire. Ya no era la pesadez de las deudas emocionales, ni el miedo al teléfono. Era una calma suave, como si al fin pudiera respirar sin cadenas. Me miré al espejo y noté que mis ojos habían cambiado. Ya no eran los de la mujer cansada, sino los de alguien que sobrevivió. Las canas brillaban con orgullo, no con resignación. Por primera vez en mucho tiempo me gustó lo que vi, y sonreí, no por él, sino por mí. Descubrí que la soledad no era enemiga, era maestra. En esos días de distancia con Daniel, aprendí a escucharme. Preparaba mi café con calma, disfrutando cada sorbo. Caminaba por el parque sin sentir la carga de correr a resolverle la vida. Incluso el silencio en casa dejó de doler. Se volvió un silencio amigo, de esos que curan. Ya no era la madre sometida, era la mujer que se redescubría.
Y eso era un renacer en toda la extensión de la palabra. Renací en pequeñas cosas, en volver a leer mis libros guardados, en pintar una maceta y verla florecer al sol de la ventana, en hablar con mis amigas sin esconder mis heridas. Me atreví a contar mi historia sin vergüenza, sin culpa. Ellas me escucharon y algunas lloraron conmigo. No estaba sola. Muchas habían vivido lo mismo en silencio. Ese día entendí que mi dignidad también era dar testimonio, que mi voz, recuperada, podía ser un faro para otras. Renacer con dignidad no significó odiar a mi hijo. Significó amarlo de otra manera, con límites. Comprendí que no se trata de dar todo, sino de enseñar respeto, que un no a tiempo puede salvar más que 1000 sí complacientes. Daniel aún tenía mucho que aprender, pero ya había dado pasos. Y yo también, al atreverme a soltar lo que me consumía. El amor sin dignidad se convierte en esclavitud. Y yo no estaba dispuesta a seguir encadenada. Cada vez que caminaba por el mercado, me sentía distinta. Antes iba con la mente en cuentas y favores por cubrir. Ahora caminaba con ligereza, comprando solo lo que quería. El dinero volvía a ser mío, no una deuda ajena. Y con él, mi vida, mis decisiones, mis sueños. Hasta el aire parecía más fresco, más limpio, porque el verdadero peso no estaba en el bolso, estaba en el corazón. Y ese peso por fin lo había soltado. Una tarde saqué las cajas viejas del closet. Encontré fotos de mi juventud, cartas, recuerdos. Me vi en aquellas imágenes con sueños que había olvidado. Y decidí retomarlos, aunque fuera tarde. Planeé un viaje corto, no para huir, sino para celebrar. El simple hecho de planearlo me llenó de ilusión. Era un regalo de mí para mí, el primero en décadas. Ese gesto sencillo fue mi victoria más grande. Daniel me visitó tiempo después, con otra actitud. No vino a pedir, vino a compartir. Me habló de pequeños trabajos que estaba haciendo. Me contó sus planes con menos soberbia y más humildad. Yo lo escuché tranquila, sin miedo a la siguiente exigencia. Porque ya sabía que, si llegaba, yo podía decir no. Esa seguridad era mi escudo invisible. Mi renacer se notaba, y él también lo percibía. Lo más hermoso fue que empecé a dormir en paz. Ya no me despertaba con el eco de su frase cruel. Ahora mis noches estaban llenas de silencio y gratitud. No porque todo fuera perfecto, sino porque yo había cambiado. La calma no estaba en la cuenta del banco, sino en mi alma. Había descubierto que la dignidad es la riqueza más grande. Y que al defenderla, no pierdes, ganas vida. Eso era lo que realmente me hacía libre. Renacer con dignidad también fue reconciliarme conmigo. Perdonar a la mujer que fui, sumisa y temerosa. Entender que mis errores no me definían. Que mi bondad mal entendida no era debilidad, sino exceso de amor. Y que aún así estaba a tiempo de corregir. Ese perdón propio fue más liberador que cualquier disculpa externa. Me devolvió la sonrisa sincera que creí perdida. Y con ella, la certeza de que nunca es tarde. Un día, frente a mis amigas, me atreví a brindar. Levanté la copa y dije, por nosotras, que aún sabemos renacer. Ellas aplaudieron, algunas lloraron, otras se rieron con orgullo. Sentí que mi voz ya no temblaba, que estaba firme. Ese momento me confirmó que mi historia no era fracaso, era lección. Que el dolor vivido podía transformarse en fuerza y que, aunque me había costado lágrimas, valió la pena. Porque al final, la dignidad es el verdadero legado. No sé qué pasará mañana con Daniel. Quizás vuelva a tropezar, quizás no. Pero ya no tengo miedo de sus caídas, porque sé que no me llevará con él al abismo. Mi vida es mía, mi paz es mía, mi dignidad es mía. Eso nadie puede vaciar, ni con tarjetas ni con chantajes. Ese es mi tesoro más grande, el que guardo en el alma. Y con él puedo caminar ligera hacia lo que venga. Renacer con dignidad no fue un milagro repentino. Fue un proceso de lágrimas, silencios y decisiones. Fue mirar de frente al dolor y no huir.
fue atreverme a cambiar después de los 60. Hoy sé que no hay edad para levantarse y empezar de nuevo, que la vida siempre guarda una segunda oportunidad. Yo la tomé, la abracé y la hice mía. Y ahora, al fin, camino libre y en paz. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a que dejes tu comentario aquí abajo. Cuéntame desde dónde nos estás viendo y qué parte de este relato más te hizo reflexionar. No olvides regalarle un me gusta al video, porque tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo más historias como esta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Aquí cada semana encontrarás relatos emocionantes, llenos de giros sorprendentes que pueden abrirte los ojos y recordarte tu propio valor.